Bueno, pues, bienvenidos a todos. Nosotros les vamos a hablar sobre las pruebas de relación estadística, métodos estadísticos de prueba de relación. ¿Qué son las pruebas de relación? Bueno, cuando se analizan datos medidos por una variable cuantitativa continua, las pruebas estadísticas de estimación y contraste frecuentemente empleadas se basan en suponer que se ha obtenido en una muestra aleatoria en una distribución de probabilidad de tipo normal o de Gauss. Pero en muchas ocasiones esta suposición no resulta válida y en otras la sospecha de que no sea adecuada no resulta fácil de comprobar. Por tratarse de muestras pequeñas. En estos casos disponemos de dos posibles mecanismos. Los datos se pueden transformar de tal manera que sigan una distribución normal, o bien se pueden acudir a pruebas estadísticas que no se basan en ninguna suposición en cuanto a la distribución de probabilidad a partir de la que fueron obtenidos los datos, y por ello se denominan pruebas no paramétricas de distribución free. Mientras que las pruebas que suponen una distribución de probabilidad determinan para los datos, se denominan pruebas paramétricas. Las pruebas de relaciones no paramétricas. Ok. En el ámbito de las ciencias sociales es habitual el uso de pruebas no paramétricas, puesto que existen muchas variables que no exigen las condiciones de parametricidad. Dichas condiciones se refieren al uso de variables cuantitativas continuas: distribución normal de las muestras, variancias similares, tamaño de las muestras mayor a 30 casos. Estos criterios no se recogen ampliamente. En Rubio Berlanga 2012, el caso de que no se cumplan estos requisitos, y sobre todo cuando la normalidad de las distribuciones de la variable en estudio esté en duda y el tamaño de la muestra sea menor a 30 casos, el empleo de las pruebas no paramétricas o de distribución libre está indicado o es el indicado. Las pruebas no paramétricas reúnen las siguientes características: son más fáciles de aplicar, son aplicables a datos jerárquicos, se pueden usar en cuanto a dos series de observaciones que provienen de distintas poblaciones, son la única alternativa cuanto al tamaño de la muestra es pequeño y son útiles a nivel de significancia previamente especificado. Ahora vamos a hablar de una de ellas, que sería la prueba del chi cuadrado. En cuanto a la prueba del chi cuadrado, esta es una medida de discrepancia existente entre las frecuencias observadas y esperadas de una muestra. La hipótesis nula o la prueba del chi cuadrado postula una distribución de probabilidad totalmente especificada como el modelo matemático de la población que ha generado la muestra. Para realizar este contraste se disponen los datos de una tabla de frecuencias para cada valor o intervalo. Los valores se indican la frecuencia absoluta, observada y empírica. A continuación, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se calcula cada valor o intervalo de valores de frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada. Esto se va suministrando por el estadístico chi cuadrado dado por la siguiente fórmula, donde si el total de frecuencia es n, entonces tenemos la sumatoria de n. Si chi cuadrado es igual a 0, las frecuencias observadas y esperadas concuerdan exactamente, mientras que si chi cuadrado es mayor que 0, no coinciden exactamente. A valores mayores de chi cuadrado, mayores son las discrepancias entre las frecuencias observadas y las esperadas. Si las frecuencias esperadas son menos o iguales a 5, la aproximación mejora para valores superiores. El número de grados de libertad está dado por la siguiente fórmula que tenemos indicada abajo, donde K es el número de calificaciones en el problema, M es el número de parámetros estimados a partir de los datos de la muestra para obtener los valores esperados. Luego de eso, ¿para qué se usa chi cuadrado? Bueno, se aplica en dos situaciones básicas. Cuando se quiere comprobar si los datos a disposición de nuestra muestra aleatoria simple de tamaño n corresponden a cierta distribución teórica. La prueba correspondiente se llama bondad de ajuste. Y B, cuando se pretende averiguar si dos variables o dos vías de clasificación son independientes estadísticamente o están relacionadas. En este caso, la prueba se conoce como chi cuadrado de independencia. Ahora,
Vamos a seguir los pasos de la prueba del chi cuadrado. La prueba del chi cuadrado se puede desarrollar mediante estos siguientes pasos. El número 1, se elabora una hipótesis. Las hipótesis generales para pruebas son nula y alternativa. La hipótesis nula, HO, son las diferencias observadas entre los valores observados y los teóricos que se deben al azar. Y la hipótesis alternativa, HA, son las frecuencias observadas que difieren de las que corresponden a una distribución normal. Luego tenemos el cálculo del chi cuadrado. Luego de plantear las hipótesis, se calcula el chi cuadrado empleando la fórmula que tenemos en la descripción. Y luego en el paso 3 se calcula los grados de libertad con la siguiente fórmula, donde K son los grados de manipulación de la variable. Luego en el paso 4 se hace una comparación del chi cuadrado obtenido con los valores de la tabla del chi cuadrado. Y en el paso 5 se rechaza o no rechaza la hipótesis nula para valores de significancia. La hipótesis nula es rechazada cuando el valor de chi cuadrado calculado es menor a chi cuadrado de la tabla. Una nota. En investigaciones de área de la biología se trabaja con una significancia del 0.05 con un nivel de confianza del 95%. Por el contrario, si el valor de chi cuadrado es mayor al chi cuadrado de la tabla, la hipótesis nula no es rechazada. Luego pasaríamos a un ejemplo que les va a explicar mi compañero. Muchas gracias, feliz día. Buenos días, soy Edgardo Josué y les voy a hablar sobre el ejemplo de la prueba de chi cuadrado. En el ejemplo 1 de la prueba de chi cuadrado tenemos la prueba de chi cuadrado para el pico de viuda. Paso 1, elaboramos la hipótesis. En este caso tenemos una hipótesis nula para el pico de viuda, la cual sería que las características fenotípicas de pico de viuda no están presentes con las mismas proporciones en la población del 2009 respecto a la de 1975. Hipótesis alterna. Las características fenotípicas del pico de viuda sí están presentes con las mismas proporciones en la población del 2009 respecto a la de 1975. Paso 2. Cálculo del chi cuadrado. Se elabora la tabla para calcular los valores esperados o teóricos a partir de los datos observados, como se puede ver en la tabla que tenemos aquí. Luego se elabora la tabla para calcular el chi cuadrado, como pueden observar. Paso 3. Se calculan los grados de libertad. Los grados de libertad se determinan a través de multiplicar el número de columnas menos 1 por el número de filas menos 1. Para el ejemplo del pico de viuda se tiene 2 menos 1 igual 1 grado de libertad. En el paso 4 se escoge el chi cuadrado obtenido con la tabla de distribución de chi cuadrado, que es esta que se puede ver aquí, donde están los grados de libertad y probabilidad. Paso 5. Si el chi cuadrado obtenido es menor al valor de significancia de 0.5 con un grado de libertad, se rechaza la hipótesis nula. Si es el caso contrario, no se rechazará la hipótesis nula. Para esta prueba el valor calculado fue de 0.018, por lo que se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que el fenotipo pico de viuda sí se presenta en las mismas proporciones en la población del 2009 respecto a la de 1975. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Ítalo José Fuentes y estas son nuestras exposiciones. Hablemos de las pruebas de relación paramétrica. Las pruebas paramétricas como tal se definen como una herramienta estadística que se utiliza para el análisis de los factores de la población. Estas muestras deben cumplir ciertos requisitos, como lo son el tamaño, ya que mientras más grande sea, más exacto será el cálculo. ¿Qué condiciones deben cumplir las pruebas paramétricas? La primera de ellas es la normalidad. El análisis y observaciones que se obtienen de las muestras deben considerarse normales. La homocendasticidad. En otras palabras, los grupos presentes en las variables deben presentar como tal variables uniformes, es decir, que sean homogéneas. Y finalmente el margen de error. Los reales que se presentan deben ser independientes a la prueba. Estos solo suceden cuando los sujetos son asignados de forma aleatoria y se distribuyen de forma normal dentro del grupo. ¿Qué ventajas posee la prueba paramétrica? Son más eficientes. En otras palabras, esta puede llegar a ser mucho más útil que muchas pruebas anteriormente mencionadas. Son perceptibles a las características de la información obtenida. Los errores son muy poco probables y finalmente los cálculos probabilísticos son muy exactos.
ya que al estar trabajando específicamente con valores numéricos y no con variables, por ejemplo, diferentes, esta puede llegar a ser realmente útil. ¿Qué desventajas tiene la prueba paramétrica? Los cálculos son difíciles de realizar. Si hay una cualidad que posee la prueba paramétrica es que abarca muchos individuos, pero de forma numérica, por lo cual puede llegarse a ser un poco confuso y enrevesado el realizar ciertos tipos de cálculos. Los datos que se pueden observar son limitados, ya que ésta solo se limita a ciertos datos numéricos en específico, no a otros más. ¿Qué características debe tener? Bueno, que la mayoría de procedimientos paramétricos requiere conocer o en cierto modo entender la forma de distribución para las mediciones resultantes de la población estudiada, es decir, que para la inferencia paramétrica es menester como mínimo una escala de intervalo, y es a lo que estuvimos hablando de las numeraciones. Nuestros datos deben tener un orden y una numeración del intervalo. Pueden estar por ejemplo, podemos caracterizar a un grupo de personas entre menores de 20 años, de 20 a 40 años, de 40 a 60 años, de 60 a 80 y así sucesivamente. Y esta la prueba paramétrica nos va a aceptar, ya que hay números con los cuales realizar cálculos estadísticos. Por otro lado, datos categorizados en, por ejemplo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, como tal, no pueden ser interpretados mediante la estadística paramétrica, ya que no se puede hallar un parámetro numérico, como por ejemplo la media de edad, cuando los datos no son numéricos. Como podemos ver en la imagen aquí, se agarra cierto muestreo de individuos y como tal se sacan, en este caso, datos numéricos de ellos para la prueba paramétrica. Ahora toca hablar del coeficiente de correlación de Pearson. ¿Qué es el coeficiente o qué definimos como el coeficiente de correlación de Pearson? En un índice adimensional que mide el grado de asociación o relación de forma lineal entre dos variables, este se caracteriza principalmente por propiedades como lo son: carecen de unidades de medida, en otras palabras es adimensional, es invariante para transformaciones lineales, cambia de origen y escala de las variables, solo toma valores comprendidos entre -1 y 1, y cuando el coeficiente está próximo a 1, se tiene que existe una relación lineal muy fuerte entre las variables. Cuando este es desigual a 0, puede afirmarse que no existe relación lineal entre ambas variables. En este caso, las variables son incorrelacionadas. El coeficiente de correlación de Pearson de dos variables nos indica si los puntos tienen una tendencia a disponerse alineadamente, excluyendo rectas, horizontales y verticales. Como podemos tener como ejemplo en la siguiente tabla, tenemos la altura y los pesos de 30 individuos representados en un diagrama de dispersión. Y como podemos ver, parece que el peso aumenta en base a cuánto va aumentando la altura también. Este también se caracteriza por tener el mismo signo que otras variables x, y. Por tanto, de su signo obtenemos el que la posible relación sea directa o inversa. La covarianza entre dos variables x, y nos indica si la posible relación entre dos variantes es directa o inversa. El signo de la covarianza nos dice el aspecto de la nube de puntos, es creciente o no, pero no nos dice nada sobre el grado de relación entre las variables. El coeficiente puede tener valores que oscilan entre -1 y 1 cuando el coeficiente es negativo. Significa que una variable x o y tiende a descender cuando la otra aumenta, como podemos ver aquí en los ejemplos anteriormente mencionados. Tenemos cierta relación inversa donde
y aumenta, pero X baja. Tenemos la incorrelacional y finalmente la fuerte relación directa. Cuando el coeficiente de Pearson se encuentra en una relación inversamente perfecta, se le da datos entre -1 y 0, variables incorrelacionadas lineales. En este caso se le da valor de 0 y la relación casi directa, casi perfecta, se le da en 1 positivo. Y finalmente, para concluir con mi exposición, hablemos de este ejemplo. Los siguientes datos corresponden a las medidas de talla y peso de la especie Cynosus proceratus capturada en el Golfo de Fonseca. El Cynosus proceratus y sus respectivos valores cuadrados, como los pueden ver en la tabla a continuación, fueron dadas por la siguiente fórmula. Debido a que el coeficiente es próximo a 1, se concluye que existe una relación lineal entre los datos de talla y peso de especies. Muchas gracias por su atención prestada. Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Armando Argueta Torres y este día voy a exponerles la parte de regresión lineal de nuestra exposición. Vamos a definir qué es la regresión lineal. La regresión es un modelo estadístico que sirve para predecir un comportamiento real de una población mediante un modelo matemático o en este caso una ecuación alométrica. A la técnica que se utiliza para poder desarrollar la ecuación de la línea y hacer predicciones se le llama análisis de regresión. La técnica de regresión persigue 3 objetivos. El primero es estudiar si las variables están relacionadas o si son independientes. Para eso se tiene que haber realizado con anterioridad un coeficiente de correlación de Pearson para saber si las variables están relacionadas o no. Luego estudiar el tipo de relación que las liga, si el tipo de investigación es una investigación cualitativa o si es una investigación de tipo cuantitativa, ¿verdad? Y predecir los valores de una de ellas a través de los de la otra en base al tipo de ecuación que se va a obtener, ¿verdad? Muy bien, de forma general tenemos la ecuación de la regresión lineal. Esta se representa por y igual a a, que básicamente es la pendiente, y se suma b por x. Los valores de x pueden ser cualquiera mientras pertenezcan en el eje de las x, ¿verdad? Y b va a ser un acompañamiento. Algunos pasos para realizar un análisis de regresión. Primero hay que hacer es determinar si existe una correlación entre las variables. Como mencionaba anteriormente, se tiene que obtener el coeficiente de correlación de Pearson para poder realizar una regresión lineal. Luego elaborar una matriz de datos que puede consistir en hacer una tabla o simplemente pueden hacer tablas de contingencia con una mayor eficiencia para poder representar los valores dependiendo de los casos y del tipo de análisis y del tipo de estudio que se realice. Obviamente, ¿verdad? Se tiene que calcular los valores de A y calcular el valor de B, que más adelante les mostraré cómo se obtienen esos cálculos. Y posteriormente se construye la ecuación en base a los valores de A y a base de los valores de B por medio de la fórmula general, ¿verdad? Y sustituir los valores de X en la ecuación para obtener predicciones de Y, que al final los valores de X pueden ser cualquiera que estén en los ejes de las X y que simplemente son valores que nos permiten estimar valores nuevos que tengan relación con distintos problemas que estén ligados a nuestros distintos tipos de investigación o al tema que nosotros queramos desarrollar. Muy bien, a los valores de A y B de la ecuación se les conoce como coeficientes estimados de regresión o simplemente coeficientes de regresión. Lo primero que hay que hacer es obtener la pendiente de la línea de regresión, que en este caso va a ser el valor de B. Para poder calcular B se tiene que utilizar las siguientes fórmulas. Tenemos n,
n básicamente son los números de la cantidad de números de datos que vamos a obtener, que en este caso, si pueden ver en la imagen, en este ejemplo del cuadro, pueden notar que son 10 valores, por lo tanto n va a ser igual a 10. Y este se va a multiplicar por la sumatoria de x y y, que es la sumatoria de x y y. Pues en el ejemplo, básicamente, si ustedes pueden ver en la tabla, tenemos los valores de x y los valores de y, que en este caso, valores de x son talla, y tenemos los distintos valores, y valores de y es el peso, y tenemos los distintos valores. Y los siguientes valores es x al cuadrado, significa que los valores de x se tienen que elevar al cuadrado, y para obtener significa 20 al cuadrado se tiene 400. Y lo mismo sucede con los valores de y al cuadrado, se tienen que elevar al cuadrado los valores de y, en este caso 60 al cuadrado va a ser 3600. Y en la última columna tenemos los valores de x y y, que simplemente es el producto de los valores de x con y, que en este caso va a ser 20 por 60. Y así tenemos 1200. Entonces a cada uno de los valores pues se le va a hacer la sumatoria, o en este caso el total. Entonces la sumatoria de x y y, en este caso 8235, va a ser el valor de la sumatoria de x por y. Y luego a esto se le tiene que restar la sumatoria de x, que como mencionaba anteriormente es la totalidad de todos los valores de x, ¿verdad? Y se multiplica por la totalidad, o en este caso la sumatoria de los valores de y. Y posteriormente se divide nuevamente por n, por el número total de valores, en este caso 10, por la sumatoria totalidad de los valores en x al cuadrado, y se resta por la sumatoria o totalidad de los valores de y al cuadrado. Luego de haber obtenido b, ¿verdad?, se obtiene la intersección con el eje y, que en este caso es el valor de a. Para obtener el cálculo de los valores de a, simplemente se tiene que tener la sumatoria o la totalidad de los valores de y dividido entre n, que son los valores, el número de valores, y se le va a restar b, el valor de b, multiplicado por la sumatoria totalidad de los valores de x, y estos dividido entre n, para obtener el valor de a. Y utilizando, como mencionaba anteriormente, el ejemplo del cuadro 1, se realiza una regresión teniendo en cuenta que todos estos datos están relacionados, porque en el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.949 y está cercano al 1, por lo tanto sí se puede hacer una regresión lineal, porque sabemos que las variables de esta investigación sí están correlacionados unos con unos. Y bueno, aquí ya aplicando la fórmula, como les mencionaba anteriormente, aquí ya tenemos la fórmula más desglosada, más de forma ordenada. Y aquí tenemos los datos, ¿verdad? Tenemos 10 multiplicado por 8235, restando 178, 445. Y luego se tiene 10 multiplicado por 3210 y se le divide 178 al cuadrado. Y nos da un valor de 7.5480. Y aquí a mi derecha pues tenemos los valores de a y los valores de b respectivamente, ¿verdad? El valor de a se sabe que es 445 entre 10 menos b, que es 7.5480 dividido entre 178 entre 10, y eso nos da como valor en a, en este caso el valor de a va a ser de menos 89,85. Y luego esto en nuestra gráfica de dispersión nosotros ya podemos colocar nuestra ecuación, ¿verdad? Y tenemos que la línea de regresión sobre un diagrama de dispersión mostrando la relación que hay entre el peso y la talla de una especie X, donde luego con los datos obtenidos se podrá hacer una predicción de otros valores no dados. Y como pueden ver, aquí tenemos la dispersión. Se pueden ver que los valores sí la línea de regresión lineal tiende a estar alineada y los valores están correlacionados uno con otro, ¿verdad? Y aquí podemos tener que la fusión de f de x va a ser igual a 7.55, que es el valor de a, menos el valor de b, que es menos 89.84, que es el dato de nuestra ecuación que nosotros obtenimos en base a la regresión lineal, ¿verdad?
Y bueno, como conclusiones de nuestro trabajo, tenemos primero que el coeficiente de correlación de Pearson establece que si existe relaciones de tipo directa, inversa o incorrelacionadas para dos variables en un determinado grupo de datos o investigación a realizar, en donde la disposición de los datos en el diagrama de puntos no evidencia así la relación de las variables en X y en Y. La regresión lineal sirve para poder predecir un comportamiento real de una población mediante un modelo matemático, en este caso una ecuación, en donde se estudia si las variables están relacionadas o si son independientes. Y el chi cuadrado postula una distribución de probabilidad totalmente especificada, en donde el modelo matemático de la población se ha generado a través de la muestra. Y a continuación les presento la bibliografía que utilizamos para esta exposición y del cual obtenimos la información. Eso sería todo parte de nuestro grupo. Agradecerles su atención y esperamos que les haya gustado la información.